Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo formato para este video que quiero grabar acerca de la ecología. Este es el sitio web que yo ocupo para hacer las videollamadas, que se llama Jitsi. Me gusta porque es encriptado y es bastante seguro en cuanto a la privacidad y esas cosas que, bueno, obviamente las consultas hablan cosas bastante personales e íntimas, así que por lo mismo mejor que esa información sensible esté ojalá en un sitio web donde la privacidad es valorada. Así que bueno, les quería grabar en esta ocasión este tipo de formato porque me gustaría conversar sobre un tema que de hecho no es mi fuerte, pero me parece que de todas maneras es un tema importante que conversemos, que es el de la ecología, y que lamentablemente por la contingencia actual es bastante visto como tercer, cuarto, quinto lugar. Ya se perdió la prioridad de conversar estos temas, así que bueno, simplemente decir que estamos aquí todavía aportando de este granito de arena para poder conversar sobre la ecología. Entonces, cómo la vivimos, desde qué punto podemos aportar. Entonces, entender que de partida la naturaleza tiene todo pensado en su estructura, en su formación, cómo hacer las cosas sin perder nada en su fabricación. Es decir, todo lo que es la naturaleza ha creado tiene un fin, va a ser usado en algo, va a ser utilizado después de otra forma. Y esa planta que, entre comillas, muere, se transforma de nuevo en tierra, en alimento para bacterias, en alimento para gusanos, etcétera. Entonces es un ciclo infinito de vida, es un ciclo infinito de vida al final la naturaleza, y nosotros también tenemos que respetar eso de algún modo cuando tenemos un estilo de vida que ojalá vaya respetando justamente ese uso de las cosas que sea justamente de retornar la mayoría de los elementos que consumimos a la naturaleza y poder entonces degradarlos, ya sea a través del compostaje o ya sea también el alimento de otras especies. Bueno, que estoy en las afueras de la ciudad y tengo de vecinos a unas personas que tienen animales, entonces yo le doy mis desechos a ellos. Los desechos que sí comen los animales, los otros desechos los elimino o bien los hago en un compost, los que se pueden eliminar, algunos, el pasto, ¿cierto? Hay cosas que no se pueden compostar, que en ese caso sí las elimino, como las cáscaras de las naranjas, si es que mi pareja come algún bulbo, algo así, cebolla, algo de esa familia, también no puede ir al compost, así que también va a la basura. Y quizás un poco de algunos plásticos pequeños que se pueden producir en la casa, que generalmente tienen que ver con los envoltorios de los mismos vegetales que compramos, que no son tantos, de hecho es solo un vegetal que produce ese envoltorio que consumo, así que al menos tengo poco plástico que sale. De hecho, de la semana de los dos sale una cubeta así más o menos de basura, que es toda la basura, entre comillas, que producimos, que como explicaba, principalmente son cáscaras de citrus que no pueden ser compostadas y cáscaras de palta, cosas así que tampoco, o aguacate para los que no son locales, que no se pueden degradar de otra forma, ¿ya? Así que el higienismo de todas maneras tiene una carta gruesa bajo la manga en cuanto a lo que es la ecología. Nosotros estamos produciendo gran parte de nuestros desechos que son orgánicos y por lo mismo, si es que tenemos la posibilidad de poder degradarlos, sería ideal. Los que no tienen eso, por ejemplo, en Santiago hay un servicio que recoge tus desechos orgánicos en la casa. Eso obviamente implica pagar como una mensualidad para que eso ocurra y ellos te dan de vuelta un poco de compost. Creo que eso es súper práctico y que funciona principalmente en las ciudades, pero que en los lugares donde se ha presentado en especial tanta sequía en el campo, deberíamos haber, entre comillas, iluminado nuestra mente para poder llevar justamente todos esos desechos que vienen principalmente de las ferias, por ejemplo, en las ferias de vegetales, en las ferias de fruta. Ahí se produce mucho desecho orgánico que eso podría ser llevado a los lugares donde se crían animales, donde tienen cierto las granjas, porque fueron muy afectados por la sequía que en Chile lleva ya 10 años más o menos. Así que ha habido bastante muerte de animales a raíz de eso y me imagino que sería ideal que se pudiera
hacer como una especie de ese ciclo circular que tiene la naturaleza también con nuestros desechos, que no hubiera una mentalidad de que todo se pierde como es ahora, ¿cierto? Que todo va a la basura mezclado y hay cosas que no son basura que realmente se podrían reciclar. Acá, por ejemplo, no se recicla el plástico, no todo el tipo de plástico, pero sí algunos, eso sí se podrían reciclar. Pero en Santiago sí, o en las capitales en general, hay mucha más variedad de qué cosas sí se reciclan. Entonces esas cosas que sí se reciclan, separarlas, ¿cierto? No dejarlas con la basura. Y ahí uno se va a dar cuenta de que realmente basura en nuestro estilo de vida prácticamente no existe. O sea, a menos que, claro, la persona en sí, por su personalidad, por su carácter, tenga un estilo súper consumista y que le guste comprar ropa y miles de cosas. Y, o sea, simplemente una persona que gasta porque no sé, sigue usando papel o sigue usando distintas cosas que, o sea, papel, digamos, como papel para secar, como superficie, que papel para limpiar, por ejemplo, en vez de usar algún trapo o algo así que se va limpiando una y otra vez y que en el fondo hay como un poco más de reutilización de eso. Nosotros ahorramos de muchas formas, como explicar la misma basura. Está el tema de los residuos, que explicaba que tienen que ver con los residuos orgánicos, y hay otra cosa también que tiene que ver con los residuos que tienen relación con lo del agua, por ejemplo. O sea, el diseño en el que está hecho las casas hoy en día es que el agua va al alcantarillado y chao, o sea, se perdió. Y nosotros podemos aprovechar el agua de otras formas, podemos poner, por ejemplo, debajo de los lavaplatos algún recipiente para recoger esa agua, en especial si es agua que no tiene detergente. Se puede utilizar una bandeja, como se dice, una fuente para poner abajo en el lavaplato y lavar ahí algunas cosas, vegetales, distintas cosas, y eso utilizarlo para regar las plantas. Hay técnicas en que se puede aprovechar el agua de la lavadora con unas plantas que se ponen es como una especie de jardín especial donde las plantas que son ciertas plantas acuáticas que limpian el agua se van poniendo para que ellas filtren los detergentes del agua, del lavado, que ojalá justamente no sean detergentes tóxicos, sino que se trate de detergentes más naturales que uno pueda usar, y justamente después esa agua también sirve para regar. Entonces todo se trata de reutilizar acá las cosas y claro, lamentablemente en nuestra cultura no tenemos como una mentalidad de reciclar el agua. El agua se podría reciclar de muchas formas diferentes. De hecho, hay unos sistemas domésticos para reciclar el agua, pero simplemente no están masificados, no se tiene esa cultura. Pero espero que en la medida en que nosotros veamos que si es que esta crisis hídrica sigue distanciándose en el tiempo, veamos la luz, entre comillas, y ya dejemos de perder el agua, porque es tanta agua que usamos todos los días que lo ideal sería que no se perdiera, pero también justamente lo ideal sería no perder tanta agua. Pero lo mismo en ese sentido, al menos el higienismo tiene la ventaja de que, bueno, obviamente la higiene eh, cambia mucho al hacer este estilo de vida, porque si tú tienes un cuerpo que ya no está generando la misma cantidad de sebo que antes, ya no estás ensuciando la ropa como antes con los olores fuertes, ¿cierto? Ya no hay esa producción de sudor ni siquiera. Entonces, la higiene que se tiene como habitualmente pensada, que es higiene, es únicamente en el contexto de que, claro, hay una dieta que es bastante insana y que genera justamente esos desechos, esos olores fuertes que implican que las personas necesiten lavar su ropa con más frecuencia o con distintos, no sé, detergentes fuertes, por ejemplo, para sacar las manchas. Ojalá que puedas evitar ese uso de detergentes, porque sí, justamente la letra chica del higienismo es que uno se vuelve mucho más sensible a todas las cosas que no son naturales y uno quisiera justamente por lo mismo evitar su uso, porque la piel en especial y el cuerpo empieza a rechazar bastante ese tipo de cosas en la medida en que uno empieza a tener más años de práctica y estar haciendo un higienismo como más purista, si se quiere decir de alguna manera, o un higienismo sostenido y como debe ser en el fondo. Así que eso por un lado.
Y lo otro que quería mencionar es que, bueno, eso es a nivel personal, ¿cierto? Uno como individuo puede aplicar, dar ese aporte de no consumir tanto, de reducir, ¿cierto?, el consumo de esas cosas, pero ya a nivel de lo que es especie, ¿cierto? O sea, habla de un consumo mínimo de energía que en general tenemos que resolver de alguna forma. Y bueno, lamentablemente la mayor parte de las energías no ha sido así resuelta aún. O sea, tenemos soluciones que son una transición en verdad, pero no son como la solución. Ya, y voy a explicar acá por qué. Quería compartirles esto es sobre distintas alternativas energéticas a gran nivel que se tienen hasta ahora. Y quería mostrar principalmente las cosas que aún no están resueltas. Por ejemplo, estas son las diferencias entre las plantas nucleares de uranio y de torio, de las que son obviamente más usadas hasta ahora. O sea, el torio todavía no está siendo usado, o antes fue usado, pero no sigue siendo usado. Y el uranio. Y bueno, tenemos las diferencias de que en cuanto a las plantas nucleares, si bien se considera siempre una energía muy valorada, entre comillas, porque es algo que con poco produce mucho energía, y porque, bueno, en un inicio cuando se eligió qué tipo de plantas usar, se eligió las de uranio, porque como una de las consecuencias que tienen estas de uranio es que uno de los desechos, que es el plutonio 239, se puede usar para bombas atómicas, y eso fue lo que principalmente llevó a que una tecnología que no era quizá la más adecuada terminara siendo la elegida, ¿ya? Entonces la diferencia es que, bueno, las de uranio producen desechos que tienen una vida media de entre miles a decenas de miles de años, o sea, eso tiene que estar reservado en un lugar por harto tiempo sin que se pueda hacer nada con él, y bueno, se sabe con certeza quién va a estar después de nosotros cuidando de esos desechos. A diferencia del torio, que el torio produce menos desechos y el 83% de ellos tiene una vida media de horas o días, mientras que el 17% tiene una vida media de unos 300 años. Ya, eso es un tiempo que uno puede calcular al menos. Con respecto al uranio, es menos eficiente en crear energía que el torio. En cambio, el torio produce mucha más energía por unidad de combustible. Ahora, los contras del uranio es que, bueno, va a explotar, como nosotros sabemos ya, los accidentes que hemos conocido, debido al uso de agua y por el cambio de presión o sobrecalentamiento que se produce en ese sistema que tienen con el agua. Mientras que en las de torio no se enfrían con agua. Si la planta queda sin energía, el proceso se detiene, no hay riesgo de explosión por cambio de presión. O sea, si es que falta algo en algún momento, simplemente la planta no funciona, pero no es que explote. La diferencia es que requieren uranio 235, pero lamentablemente el uranio natural que se encuentra en la naturaleza no es ese, sino que tiene que ser enriquecido para poder contenerlo, y ese es un proceso bastante caro. En cambio, las de torio necesitan torio 232 para combustible, que es mucho más abundante y que se encuentra en todo el mundo, por lo cual no se puede generar una hegemonía de un lugar sobre otro, sino que está bastante abundante en la naturaleza en general. Ahora, los contras del torio es que aún no se sabe cómo sobrellevar la corrosión de la sal de su sistema, porque con eso va causando como un equilibrio en el sistema a través de la sal, y la sal en general no es muy bueno con las tuberías. Así que eso es lo que no se sabe. En resumen, en general, bueno, las plantas nucleares sí generan desechos radiactivos que son difícilmente, entre comillas, manejables, porque claro, pueden estar en un lugar bastante protegido y todo, pero si viene un desastre natural, digamos, de una magnitud enorme, difícil poder mantenerlos controlados. Esa es la alternativa. Yo no estoy diciendo aquí mi opinión, ni voy a decir por cuál pienso que es la mejor, ni nada, pero me parece que la solución va por otra vía, pero sigamos mirando. Los contra los paneles solares, alto costo de producción. Tienen un alto costo de producción en general, en especial cuando se habla de las plantas de paneles solares. La producción de los paneles solares genera gases de efecto invernadero como el hexafluoruro de azufre y trifluoruro de nitrógeno. Las plantas solares producen altas temperaturas, por eso varios paneles que están puestos en un campo, que generalmente es un desierto,
en donde se refleja bastante luz y esa luz entonces genera mucho calor que llega a 540 grados Celsius y eso sí puede causar quemaduras en las aves y su construcción afecta justamente a las especies del desierto porque tienen que aniquilar, entre comillas, toda esa fauna y flora que vive en ese espacio para poder instalar estas plantas. Ahora, contienen sustancias tóxicas en los mismos paneles, como plomo, cromo y cadmio, por ende no se deberían tirar en cualquier lugar y dejar ahí descomponer, como lo que está pasando en algunas plantas grandes, que no se está teniendo cuidado. Y también justamente tiene el problema de que genera más baterías y todos sabemos que las baterías son sumamente tóxicas también en cuanto a sus desechos. En sí, los paneles solares, entonces el problema que tienen es que son caros en general y que igual requieren de una batería donde uno reserva la energía, es decir, no tenemos una energía constante a menos que justamente esté reservada la batería, que al menos parece ser que las tecnologías actuales están trabajando en eso para que justamente sean mejores baterías que duren mucho más tiempo. En general, yo creo que en cuanto a los paneles solares, son una alternativa bastante aceptable siempre y cuando justamente se tenga manejo de los residuos de los paneles y también justamente con el tiempo se vaya trabajando en alternativas para mejores baterías que no generen tantos problemas y que el ser humano tenga en el futuro la idea de que no solamente estamos creando cosas para obtener energía, sino que también nos tenemos que hacer responsables de las consecuencias que hay justamente de crear esas nuevas tecnologías, de cuidar el medio ambiente. Los contras de la energía eólica tienen que ver con el alto costo de la instalación, que las hélices en efecto matan a las aves, no a todas, pero hay un porcentaje que muere justamente ahí también. No producen tanta energía, no son tan eficientes y requieren de energía extra para mantener las hélices girando constantemente cuando no hay viento, que es un factor que igual no es tan bueno. Afectan el entorno de las personas cercanas a ellas por el sonido y su apariencia, porque claro, son campos grandes de turbinas enormes que van dando un aspecto que a veces es como un poco pseudo futurista, así como medio distópico el aspecto que pueda dar en el ambiente. También requieren uso de batería para reservar energía y justamente el problema de la producción y los desechos que van a hacer de las baterías, pero parece ser que si justo tú vives en un lugar que tiene bastante viento, puede ser una alternativa para uso personal. En sí, las dos últimas alternativas de los paneles solares y las energías eólicas sí son una alternativa en cuanto a las personas que quieran liberarse, entre comillas, de la producción de sistema del Estado. O sea, si tú quieres estar out of the grid, o sea, estar afuera del sistema, sí, son una forma de tener energía independiente en casa y claro, dependiendo de qué energía eólica tú te puedes hacer en casa, porque hay una forma de hacerlo con unos aparatos bastante más pequeños de los que se ven en estos campos grandes de energía eólica que uno puede tener en casa y que quizás también pueden ser una alternativa. La solución, ojalá a nivel de humanidad, es justamente reducir el consumo. Eso sería la solución ideal. Ahora, ¿cómo hacemos eso con gestos súper ordinarios, entre comillas? ¿Cómo elegir buenos electrodomésticos que no van a gastar tanta energía? Tenemos acá, por ejemplo, este electrodoméstico que es una lavadora, que yo quise usar lavadoras en particular porque las lavadoras implican que uno gasta no solo luz, sino que mucha agua en general. Esta lavadora en particular no gasta tanta agua, gasta en comparación con las otras, hay que decir que las otras gastan pero una cantidad brutal, ¿ya? Esta lavadora es de 9 kilos y esta es como el mejor ejemplo que encontré de la más eficiente, es una lavadora que tiene una eficiencia energética de B, es decir, 0.13, que no es lo más bajo, pero es bajo todavía. Esto es el sticker que trae la mayoría de los artefactos en Chile y el ASEC se encarga de hacer para nosotros los consumidores y le hacen una prueba y la evalúan el artefacto si hace bien la pega o no la hace bien el trabajo, ¿no? Entonces aquí sale la eficacia del lavado. Entonces de la A a la A es eficiente, es mejor, ¿cierto? Y G es peor. Entonces esta lavadora en particular dice que es A, o sea, tiene un lavado muy bueno,
tiene una eficiencia energética buena, es B, tiene una eficacia centrifugado que es C, ¿cierto? C todavía es bueno, y tiene un consumo de agua que en general para hacer lavadora de 9 kilos, 60 litros está como bien, es como poco. Lo menos que he visto que gastan es 23 litros, pero es porque se trata de lavadoras que son frontales, que generalmente gastan menos, las lavadoras que son de carga superior gastan más. Ya esto es la capacidad de lavado, es decir, cuánto lava la lavadora en condiciones óptimas, estas justo son 9 kilos, y la duración del programa es de 127 minutos. Bueno, pero es harto tiempo lo que se demora el lavado mínimo. En esta otra tenemos que tiene buena eficiencia energética, el lavado es súper buena, en energía es bastante económica, es más económica que la otra, que la otra tenía 0.13, esta tiene 0.05. En cuanto a eficacia del centrifugado, es G, o sea, es muy mala, deja la ropa súper húmeda. Y el consumo, sin embargo, de agua es 34 litros. Esta es bastante poco. Mientras que, claro, si la máquina es de 9 o 10 kilos, la eficacia del el lavado lo hace bien con 4 kilos. Y el programa es de 52. Luego tenemos esta otra que en eficacia energética es B, el lavado es súper bueno, A, eficacia energética de 0.10 entonces, y centrifugado bueno, porque tiene C, pero el consumo de agua es 129 litros por lavado, o sea, eso es lo que gastan las lavadoras. He visto lavadoras que gastan 170 litros, 200 litros por lavado. Cada vez que tú lavas gastas eso en promedio, por eso es tan importante que este electrodoméstico en particular sea el que mejor entonces tú estés eligiendo, porque lo ideal sería elegir entonces un buen producto y reflexionar también sobre las energías que son renovables, porque hay algunas que no son tan buenas como otras y así hay que elegir la que mejor se adapta justamente también donde uno está, porque si uno está en un lugar donde no hay tanto sol, hay que evaluar todos esos factores también al elegir el tipo de energía renovable que se quiere usar. Y ojalá tengamos después en el futuro mejores tecnologías y la ciencia no se enfoque tanto en crear mejores armas, o sea, que no son de utilidad para la humanidad, y que sí se enfoque en fijarme en los aparatos que compro que sean de una larga vida útil y no de una corta vida útil. Y si le puedo alargar la vida a algo reparándolo, mejor eso que comprar un artefacto nuevo. Así que bueno, espero que disfrutaran este video y que se suscriban al canal para poder estar informados de los nuevos videos que están saliendo. Que estén muy bien y cuídense mucho. Chao, chao.